Muy bien. Me gustaría compartirles el día de hoy un mensaje que Dios me ha estado hablando a través de algunas semanas, ¿sí? Y creo yo que el día de hoy es para que Dios nos ilumine y nos abra más el entendimiento. Hoy en la mañana que estábamos teniendo el estudio de la palabra de Dios, el Señor nos explicaba a través de las Sagradas Escrituras de que a Dios le pareció bien cada año estarnos recordando de la Pascua, que la Pascua es la festividad de parte del pueblo judío, de que ellos traen a la memoria con mucha gratitud a Dios, que Dios tuvo misericordia de ellos y Dios los libertó de la esclavitud que tenían en Egipto, y Dios con su poder maravilloso y sus maravillas disciplinó y presionó y manifestó su poder contra la injusticia. Y Dios a través de las 10 plagas, en cada plaga Dios guardaba mucho a su pueblo y Dios castigaba mucho a los que estaban contra su pueblo, de tal manera que en la 10ª plaga el Señor hace una señal de protección, de bendición, de su favor, y es cuando les dice a ellos que ellos tienen que juntarse por familias y buscar un cordero que no tenga, que sea macho, que no tenga ningún defecto físico, y que estuviera sano, y que ellos tenían que sacrificarlo, ¿verdad? El día de la Pascua, el 14 día del tercer mes del año, ellos tenían que sacrificarlo, y ellos la sangre del cordero donde estaba la vida, ponerla en los dinteles o en las partes de afuera de la casa, y que el cordero tenían que cocerlo totalmente, cocinarlo, y que ellos tenían que acompañarlo con hierbas amargas, y que ellos tenían que prepararse porque iban a comer un pan sin levadura. Y cada año, desde hace muchos años, el Señor siempre ha estado pidiéndoles que se acuerden, tengan esto en memoria, acuérdense de dónde lo saqué, acuérdense de que cómo Dios he manifestado mi poder a favor de ustedes que estaban esclavos, que estaban cautivos, que no tenían libertad, que no tenían esperanza. Y yo siempre les he dicho que la historia sagrada es un ejemplo de nosotros, es un ejemplo y un recuerdo de cómo Dios en algún momento tuvo compasión y misericordia de mí. Y Dios mismo sacrificó o ofrendó ese cordero pascual, sin defecto, sin mancha, masculino, que es Jesucristo. Por eso Jesucristo es el Cordero de Dios, porque Dios lo puso, y es el que quita con su sangre el pecado del mundo. La vida que Cristo derramó fue exactamente en una Pascua. Fue exactamente cuando ellos estaban por recordar de preparar un cordero para derramar la sangre, no lo comían con sangre, derramaban la sangre una parte, pero la carne sí la comían con hierbas amargas. Y esa noche se acordaban de que sus padres, sus descendientes, alguna vez estuvieron cautivos en la esclavitud, no tenían libertad, estaban destinados a ser esclavos para toda su existencia. Pero cómo Dios tuvo misericordia y los libertó de esa esclavitud. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra que la principal esclavitud del hombre no es la física, sino es la espiritual, porque cuando estamos cautivos por el pecado, eso nos separa de Dios. Eso nos hace que vivamos una existencia sin propósito, sin metas, sin sentidos, sin objetivos. Y se está acercando la Pascua en este año. Entonces, este domingo dentro de 2 domingos vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como ese Cordero Pascual que derramó su sangre por cada uno de nosotros, es el que nos ha dado la libertad de vivir una vida nueva, una vida lejos de la vida que vivíamos o la existencia que teníamos sin Cristo,
sin Dios, sin esperanza. Y hoy en la mañana que estábamos teniendo el estudio bíblico, Dios nos mostraba a través de las Sagradas Escrituras que cuando Dios manifiesta esa gracia, ese regalo de la libertad, ¿sí? Como ocurrió con el pueblo judío hace muchos años, que cruzaron el Mar Rojo, que Dios venció a sus enemigos y que a partir de que cruzaron el Mar Rojo ya estaban libres. Pero exactamente al mes de que cruzaron el Mar Rojo, Dios tuvo una cita con su pueblo, que ya estaba libre, que ya estaba libre de su pasado. Y que ellos estaban apenas empezando a disfrutar una nueva vida. Una vida libre del pecado, libre de la esclavitud, libres de condenación. Y entonces cuando ellos se sentían que se sentían libres del yugo de su vida pasada, entonces dice la palabra de Dios que Dios tuvo una cita con ellos en el monte de Horeb. Y ahí a su líder espiritual le dio unas tablas que eran de la ley. Y les dio los 10 mandamientos. Y en otras palabras, les dijo Dios, el propósito de la vida nueva que tú tienes ahora y que ahora puedes tener una relación de amor conmigo, que ya te libré de la esclavitud, que ahora ya te estoy adoptando como un hijo para conmigo, ya tienes familia espiritual, ya soy tu padre, ya puedes decirme Padre nuestro, Abba, que es papito, padre, papá mío, o sea, papá con cariño, con una palabra de cariño, de confianza, de cercanía. Y como Dios, el primer acontecimiento que sucede después del Mar Rojo es darles 2 tablas de la ley, donde estaba diciéndoles Dios, esta nueva vida no tendría sentido si la empiezan a vivir a su manera, si la empiezan a vivir sin un destino, sin un propósito, sin un plan. Esta nueva vida que les quiero dar necesita orden, necesita una dirección, necesito yo encaminarlos hacia una dirección y hacia donde ustedes van es hacia la tierra prometida. Este desierto que están viviendo, donde han tenido un encuentro personal conmigo, donde se sienten libres, no es el destino final de ustedes. Ustedes tienen que caminar como peregrinos y extranjeros en esta vida para ponerle orden a su vida. Tienen que aprender a vivir como mis hijos, como un hijo de Dios. Cuando nacemos a la vida cristiana, Dios nos da el regalo de tener esa cercanía. Dice que lo primero que produce Dios en tu corazón es paz con Dios. Es lo primero que sientes. Sientes una seguridad interna de que tu vida le pertenece a alguien y ese alguien se llama tu Creador. Es tu Señor. Pero esa vida nueva, esa vida donde tú te sientes bien, donde te sientes en paz, donde te sientes con esa sensación de seguridad, que alguien en tu interior te acompaña, que es la presencia de Dios a través de su Espíritu, necesita orden, necesita una serie de decretos de dirección, de que Dios te dice, mira, ahora quiero que esta vida nueva no me la malgastes, no quiero que la desperdicies, no quiero que la uses para agarrar un rumbo a tu manera, no quiero que tenga nada que ver con lo viejo. Por eso dice la palabra de Dios que en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas, pero nuevas conforme a la palabra de Dios. Si tú no entiendes esto, no estás entendiendo el propósito de tu salvación. El propósito de tu salvación no es que sientas bonito. Claro que sientes bonito. El propósito de tu salvación es que te sientas libre de pecados. Claro que te sientes libre de culpa, pero hay más todavía. Hay una vida en abundancia que Dios te está diciendo, quiero que camines a través de mis mandamientos, de mis enseñanzas, para que aprendas a vivir no como un esclavo, porque eso eras, sino como una persona nueva, como lo que es con la dignidad de un hijo de Dios. Y hoy en la mañana, preparando el tema, en el estudio, sin saberlo, porque no hay coincidencias, es Dios el que está haciendo la historia de nuestra vida. Hoy en la mañana nos estaba dando el Señor a los que venimos temprano, que por lo cierto me da pena que no vienen temprano, no llegan, son muchas sillas vacías. Y me da pena porque no han entendido
que el propósito que Dios te da a tu vida, para vivir esta vida nueva, esta vida en abundancia, este propósito es que inviertas en tu vida, que inviertas en tu salvación, que inviertas en tu vida espiritual. Que no es suficiente venir al culto. Se los he dicho una y otra vez. Porque en el culto Dios nos habla como comunidad, pero la enseñanza sistemática de la Sagrada Escritura poco a poco es fundamental, porque es la columna vertebral para sostener el cuerpo nuevo que tienes en Cristo. Si tú no tienes un estudio sistemático de la palabra de Dios, en grupo, en comunidad, no avanzas como Dios quiere que avances. No empiezas a comprender el plan completo que Dios tiene para tu vida. Y si no comprendes el propósito de Dios para tu vida, andas caminando como cristiano bajo tus propias reglas, sin rumbo fijo. Eres como un barco que no lleva rumbo y a veces te deja llevar por una ola, y a veces tiene días buenos, a veces tiene días malos, pero no tomas el derrotero de tu barco hacia la dirección que Dios tiene destinada para ti. Por eso en la palabra de Dios el Señor nos habla de muchas maneras. Y hoy le estaba hablando a ese pequeño grupo de hermanos que nos venimos a estar aquí a las 10:30. Nos estaba hablando de una manera especial, y eso viene en la palabra de Dios en el libro de Tito, para que lo busques ahí en tu Biblia, en el capítulo 2 y verso 11. Y cuando lo estábamos leyendo, porque los hermanos que estaban aquí escuchando la palabra, estábamos revisando, estábamos viendo Levítico, no se percataron de que Dios me estaba hablando a mí y me estaba confirmando el mensaje que Dios quiere darte a ti como iglesia, y que nos quiere dar en esta Pascua, porque el Señor siempre en cada Pascua tiene un mensaje especial para la iglesia. Por eso es tan importante, hermanos, que la Pascua o la Semana Santa en el mundo es para descansar, y la Semana Santa en la iglesia, en la congregación, es para estar veniendo a alimentarte de la palabra de Dios, a conocer palabra de Dios, a tener ese contacto, esa cita con Dios. La Semana Santa en la iglesia es para tener una cita con Dios y para asistir a los servicios juntos, de participar de la cena del Señor el jueves y participar del culto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo el viernes a las 3 de la tarde y el domingo el culto de resurrección. No es para andar en picnic ni en Día de la Coneja. Eso lo hace el mundo que no conoce a Dios, el mundo que no ha sido salvo por Dios. Pero si tú eres una persona que ha sido comprada con la sangre de Cristo, tú tienes una cita con Dios en este lugar, porque Dios te dio una vida nueva, una vida donde tú te sientes libre de la culpa, de la carga de pecados, para ordenar tu vida para un propósito, que cada vez vayas formándose, se vaya formando cada vez más Cristo en tu corazón, que cada vez tú vayas menguando más y Cristo vaya creciendo, que el carácter de tu vida nueva cada vez se ha hecho más similar al Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo de vida. Entonces sí hay algo que trabajar, sí hay algo que hacer. Y por eso dice la palabra de Dios en lo que estábamos viendo hoy en la mañana. Eso no lo tenía preparado para el mensaje, pero coincidió con el mensaje, que dice ahí la palabra de Dios en Tito capítulo 2 verso 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, la ayuda no merecida, la ayuda gratuita, se ha desbordado, se ha abierto el cielo para ayudar a todos los hombres a que se salven. Nosotros estamos aquí, pero allá afuera, donde yo me relaciono, donde yo como, donde yo trabajo, donde yo estudio, allá afuera, Dios, así como a ti te ama, Él está amando a esos hombres. Y así como Él te está llenando de oportunidades para desarrollar tu vida espiritual, para tener una relación personal con Dios, así igual de interesado está con aquella persona que con su comportamiento niega a Dios, se aleja de Dios o está rebelde contra Dios. Los ama también. Y la gracia de Dios se ha manifestado y tú ya la estás experimentando. Entonces, de las personas que Dios ya ha tocado, Dios espera cosas especiales de esas personas. Dios espera un comportamiento diferente. Dios espera que tengas tu mirada puesta en lo nuevo, en lo que Él te quiere dar, no en las cosas viejas. Lo triste del caso de la historia sagrada es muy parecida a nosotros.
Dice la palabra de Dios que cuando Moisés estuvo allá y se tardó en la cima del monte recibiendo instrucciones para el plan que Dios tenía para la vida nueva que tenía para el pueblo judío, después de la liberación, después de que la gracia de Dios se había manifestado en ellos, ¿sabes lo que hizo el pueblo judío? Después de ver 10 milagros portentosos que jamás se han visto en la tierra, de los que Dios manifestó su poder contra el pueblo egipcio, después de que vieron la columna de la nube y la columna de fuego que separaba a la vida de ellos cuando estaban así en estreches, cuando no podían salir más porque estaba un mar y ya estaba por alcanzarlos el pueblo, los egipcios con todo su ejército, y cómo Dios se puso en medio para no permitir que ninguno de sus enemigos pudiera tocar, aunque fuera una orilla de sus vestidos. Y luego todavía se abre de manera sobrenatural el mar rojo, y dice que caminaron en tierra seca. ¿Cómo es posible que después de que se abre un mar, si tú te vas a pescar y te acercas a la orilla, y una orilla que tiene un ratito, que tiene menos de un día que se secó, tú pones tu pie y te hundes? ¿Por qué? Pues porque la tierra está húmeda todavía, porque está llena como de fango. Pues dice la palabra de Dios que no nada más abrió el mar rojo, sino pasaron en seco, para que fuera manifestación sobrenatural de que era una obra donde se estaba manifestando el amor, el poder de Dios a favor de ellos. Y ellos se sintieron maravillados. Y luego dice la palabra de Dios que nada más terminó de cruzar el último, y cuando venían detrás de ellos los ejércitos que estaban contra ellos, los enemigos que estaban contra ellos, a Satanás y todas sus huestes, que es tu enemigo natural, que siempre quiere matar, robar y destruir tu vida. Dice la palabra de Dios que el Señor de manera providencial hizo que todas las aguas volvieran a su lugar y acabó con la vida de todos ellos. Dice la palabra de Dios que Cristo ha venido para destruir las obras del diablo. Cuando Dios te da esa libertad, Dios destruye el poder que tenía el enemigo sobre ti, lo destruye al 100%. Y dice la palabra de Dios que había pasado un mes, estaban en ese mes comentando, se estaban aclimatando, estaban emocionados, y que estaban camino al monte de Horeb. Dice la palabra de Dios que cuando sube su líder espiritual, ¿sabes lo que hicieron? Porque se cansaron de esperar al líder espiritual para ver qué era lo que Dios quería para su vida. Dice que ellos inmediatamente ocuparon ese tiempo para volverse la idolatría y hacer 2 becerros de oro para decir: estos son nuestros dioses que nos han sacado de Egipto, adórenlos. Ellos se volvieron contra Dios. Después de haber experimentado tanto el poder de Dios, ellos volvieron para atrás. Y eso nos muestra a nosotros qué tan débil y qué tan frágil es la naturaleza humana. No acaba Dios de manifestar su poder, no acaba Dios de experimentar que tú sientas su misericordia, su salvación, su favor hacia ti, y no pasa una semana que estás volviendo y estamos volviendo a hacer pecados que de los cuales ya supuestamente nos habíamos arrepentido. Y dice la palabra de Dios, si tú lees las Sagradas Escrituras en Éxodo, que Dios dijo: voy a acabar con este pueblo y voy a hacer uno nuevo. Dice la palabra de Dios que el amor, las entrañas de amor que tenía su líder, que era Moisés, dice que se postró y dijo: Señor, no lo hagas. No, dales una segunda oportunidad. Dales una oportunidad. Sé que te han traicionado, sé que han hecho un pecado gravísimo porque se han vuelto a los ídolos. Pero dales una oportunidad. Y dice la palabra de Dios que Dios les dio una segunda oportunidad. Les hizo nuevas tablas y les dio la oportunidad de comenzar de nuevo, de que conocieran su misericordia. Porque cuando tú experimentas el amor de Dios, y a veces cuando tú le respondes a Dios con pecado, con traición, con infidelidad, en lugar del Señor de destruirte, ahí el que aboga no es Moisés, es Jesucristo, nuestro abogado que está a la derecha del Padre abogando por nosotros. Pues Jesucristo mismo dice: Señor, no lo destruyas, dale una segunda oportunidad. Ten misericordia de él. Esa oración que hizo Moisés es un reflejo de la oración que hace Jesús para cuando nosotros estamos traicionando, cuando nos estamos volviendo atrás, cuando queremos jugar con Dios, cuando no tomamos a Dios en serio,
cuando tenemos en poco nuestra libertad, cuando tomamos en poco nuestra salvación. Porque dentro de nosotros tenemos algo de esa historia, hermanos. Nos vemos como en un espejo y sí, sí, es cierto, Señor. ¿Cuántas veces yo he pasado adelante o te he dicho, Señor, a partir de ahora yo me prometo hacer esto, y no pasa ni 3 días y se me olvidó? ¿Cuántas veces me he comprometido contigo, Señor, en cambiar, en ahora sí echarle ganas, en levantarme temprano, en buscar tu rostro, en darte a ti el primer lugar de mi vida? ¿Y cuántas veces nomás se queda en pura palabrería, Señor? Entonces, la palabra de Dios nos dice en ese verso que la misericordia de Dios está a disposición de todos los hombres para salvación. Y que si tú y yo lo hemos experimentado, Dios quiere que esa gracia, ese regalo que te está dando Dios de comenzar de nuevo, la aproveches al máximo, y que ese propósito que Dios tiene para tu nueva vida es poner orden en tu vida. Que ya no sigas viviendo como vivías antes, no, sino qué chiste tiene. El Señor no es una lavadora para estar nomás limpiando cada vez que te haces pipí o popó o cada vez que te ensucias. El Señor no es una lavadora. El Señor quiere enseñarte a que aprendas a vivir limpio, a que aprendas a cuidar tu pantalón, a que aprendas a cuidar tus vestidos, a que no los manches, a que te hagas responsable de tu vida, a que le digas, sí, Señor, si me has salvado, yo sé que es por el propósito de que tú quieres que comience a aprender a vivir como vivió Jesucristo, que aprenda a pensar como piensa Jesucristo, que aprenda a amar como piensa y ama Jesucristo, que aprenda a servir con el desinterés y la falta y la ausencia de egoísmo como Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro modelo de vida, es el nuevo hombre que Dios está formando en cada uno de nosotros. Yo tengo que poner atención y decir, ¿sabes qué, Señor? Gracias por la salvación, porque hay un propósito para esa salvación. Tú quieres que me ponga a trabajar en mi salvación, que me ponga a trabajar, que le eche ganas, que use mi energía para cultivar mi vida espiritual, que aprovechar al máximo todas las oportunidades que tú me das a través de la iglesia para formarme, para prepararme, para servirte. Dios quiere edificar su casa. Por eso dice ahí en el capítulo 2 de Tito, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué nos enseña ese regalo de Dios? ¿Qué nos enseña esa misericordia de Dios? ¿Qué nos enseña ese perdón de Dios? Dice, enseñándonos, dice la palabra en el verso 12, que renunciando a la impiedad, que renunciando a los deseos mundanos, dice la palabra, vivamos en este siglo 21, sobria, justa y piadosamente. ¿Qué quiere Dios para mi vida? A veces, son tantas veces que a los jóvenes les dan, ¿y qué tema va a haber para el grupo de jóvenes? El propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida es algo muy simple. Dios quiere que vivas una vida en santidad. Dios quiere que ordenes tu vida. Dios quiere que aprendas a tener pensamientos santos, que aprendas a tener deseos agradables a Dios, que aprendas a rechazar todo aquello que a Dios no le agrada, que aprendas a aborrecer el mal, que aprendas a hacer el bien, que aprendas a ser un buen hijo, un buen esposo, un buen estudiante, que le eches ganas a tu vida espiritual, al nuevo hombre, que le des la espalda cada día al hombre viejo y que digas, ¿sabes qué, Señor? Este día yo quiero concentrarme en cultivar lo nuevo que tú tienes para mi vida. Ayúdame a alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Y para lo cual tú fuiste alcanzado, no te claves en que predicar aquí o hacer esto ya, no. Es para vivir una vida santa, para ser semejante a Jesús, tu maestro. Por eso Jesús dice, yo soy el Señor y soy el maestro, y lo dicen bien, yo lo soy. Y la única manera en que tú puedes demostrar gratitud a Dios es que tú tienes el anhelo de poner en práctica las palabras de Cristo en tu vida. El que me ama, mi palabra guardará. Él quiere que tú digas, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero leer la Biblia, pero porque quiero obedecerte, quiero conocerte, quiero cambiar. Yo quiero abrir la Biblia y cuando la leo es porque quiero mejorar mis caminos. Es porque yo no quiero ser igual. Es porque quiero cambios, ayúdame. Y la gracia de Dios que comenzó sacándote del mundanal, sacándote de Egipto,
sacándote de la esclavitud y libertándote de tus enemigos, tiene el poder para hacerte un hombre nuevo hasta el final. Te tienes que agarrar de la gracia de Dios. Y para eso necesitas todos los elementos, todas las herramientas que Dios nos ha dado, las necesitas. Y las necesitas tú y las necesito yo. Necesitamos una familia espiritual, donde aprendamos a convivir y a caminar como personas justas, santas, buenas, agradables a Dios. Necesitamos la iglesia, porque esa es la casa espiritual, es la familia en Cristo, que nos acobija, nos asiste, nos guarda, nos ayuda. Entonces yo tengo que integrarme a la congregación. Yo tengo que no que venir como si fuera el cine, de que nomás llego a la función y me regreso. No, yo tengo que integrarme, yo tengo que darme la oportunidad y pedirle a Dios: Señor, ayúdame a aprender a amar a mis hermanos. ¿Y cómo puedo amar lo que no conozco? Yo tengo que darme la oportunidad de conocerlos a ustedes por nombre. Yo tengo que darme la oportunidad de que a ver de qué manera Dios me da la gracia de servirles. Yo tengo que darme la oportunidad de ser parte de esta congregación. Porque esta casa, al igual que la casa de donde tú vienes ahorita, Dios la quiere edificar. Son dos casas las que Dios inventó. Son dos casas. Es el invento de Dios, no es el invento del hombre. Cuando Dios hizo a Adán, y sopló de la tierra, que era de barro, y sopló aliento, el Espíritu de Dios sopló sobre él, dice que esa tierra empezó a tener ánimo, a tener propósito, a pensar, a sentir, a emocionarse. Y luego dice la palabra de Dios que de la misma tierra soplada que era Adán, Dios hizo a la mujer. Y luego dice la palabra de Dios que Dios les dio un propósito: ya son hombre y mujer, ahora quiero que caminen juntos como matrimonio. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Dios quiere que aprendan a caminar bajo la autoridad de Dios. Dios inventó la familia. Donde salgan los hijos, no quiero que los niños salgan regados. Yo quiero que los niños estén bajo la tutela mía, dice Dios. Bajo mi tutela y bajo mis custodios. Porque cuando Dios inventó la familia, Dios le dio la responsabilidad de liderazgo espiritual a Adán y a Eva. Y dijo: yo quiero que todos los niños, toda la humanidad, todos los niños chiquitos que vienen a la vida, muy desprotegidos, muy necesitados, de todas las especies de mamíferos, porque nosotros también somos de esa especie. Nosotros somos de las pocas especies que necesitamos demasiada ayuda. Nacemos pero muy vulnerables. Necesitamos que nos carguen, que nos abracen. Necesitamos que alguien nos acerque a lo que es el pecho de la mamá. No tenemos la capacidad de hacerlo nosotros. Como los perritos, como los animalitos que de manera instintiva se pegan. La perrita o el animalito no tiene que hacer tanto, ahí se pegan. ¿Sí? Pero nosotros somos tan vulnerables porque necesitamos la asistencia de alguien que nos ama. Por eso Dios dice, de alguna manera se manifiesta en el corazón de la mamá y se manifiesta en el corazón del papá. Porque es Dios el que a través de los papás, Él está siempre al pendiente de los niños. Y Él quiere que esa familia sea una familia nuclear, donde la autoridad máxima, el representante de Dios en esa familia sean papá y mamá. Y que ellos, papá y mamá, siempre estén buscando de Dios para hacer su función. Siempre estén dependiendo de Dios. ¿Por qué? Porque el que inventó la familia fue Dios. Pero también inventó otra familia Dios. A Dios se le ocurrió, dijo: ¿sabes qué? Los creyentes, mis hijos, necesitan de otra casa. Una casa igual de importante que la casa de su hogar. Ellos necesitan un hogar cristiano, pero a la vez necesitan, para desarrollarse al nivel que yo quiero, necesito darles una herramienta, un instrumento de bendición. Dice: necesito que ellos se integren en una congregación. Yo necesito que haya hermanos que hagan la función de custodios, de papá y de mamá, que estén al pendiente de los más débiles, de los más necesitados, y que todos, como un solo cuerpo, nutriéndose, vayan creciendo en el amor y la verdad. Yo necesito que se integren, que también sean parte, pero no una parte de que nomás llega y se va, no, que se integren, y que los que estamos aquí los integremos, porque las dos casas son igual de importantes, porque son inventos de Dios. Las dos casas son necesarias para desarrollar la vida nueva que Dios tiene para nosotros al máximo nivel. Cuando yo estoy en mi casa, pero dejo de venir a esta casa, estoy
quedándome enano, estoy alejándome de los propósitos de Dios. Cuando todo el día me la paso aquí y descuido la casa del hogar, también empiezo yo a perder el equilibrio, empiezo yo a desviarme del propósito de Dios. Tan es importante el vivir mi vida cristiana dentro de la casa, de mi hogar, como también dentro de la congregación. Tan es importante el ayudar y servir, y no estar nomás para que me sirven, no, colaborar con las funciones que se necesiten en el hogar, como también es igual de importante que yo desarrolle mis dones y talentos en esta congregación. Las dos casas son fundamentales para que podamos desarrollar al máximo el nivel espiritual que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos descuidando una casa o las dos casas? ¿Cuántos de nosotros no nos ha caído el 20 de que no es nada más venir a diezmar, venir a adorar y ya? Necesitas integrarte, necesitas asistir a las reuniones, necesitas asistir a las citas. Es como si en tu hogar te dijera tu papá y tu mamá: hijitos, me llegan temprano porque tenemos una cita, vamos a cenar juntos. Tú no llegas, vamos a tratar cosas importantes y tú estás ausente. ¿Cómo vas a desarrollar, cómo vas a hacer, a colaborar, cómo vas a avanzar con tu familia si te mantienes desligado de ella? Es ilógico. Necesitas integrarte, necesitas responsabilizarte. Por eso es tan importante que cuando yo les digo de parte de Dios que necesitan, los que vienen a la iglesia los domingos, necesitan, es una necesidad estar integrados en un estudio bíblico semanal y venirse temprano a las 10:30, tienen que obedecer, porque es el camino que Dios quiere para que ustedes desarrollen. Si no obedecen, no avanzan. No, es que no te metas conmigo, es que inventó eso, no es onda mía, Dios lo inventó así. Entonces necesitamos en grupo. No, Dios me habla a mí ahí acostado. No es lo mismo. El Espíritu de Dios se manifiesta de una manera especial cuando estamos reunidos dos o más en el nombre de Cristo, entiéndelo. No, yo me quedo viendo ahí la televisión, yo estoy viendo ahí el culto, yo estoy viendo ahí la celebración, ahí me pongo a aplaudir, y si vieras cómo recibo, pongo mi mano ahí en el televisor y también oro con el que está ahí predicando. Eso no es así. No es así, perdiste. Dios quiere que camines en comunidad. No trates de autoengañarte, te estás autoengañando, Dios no puede ser burlado. Y si esta vida nueva en Cristo tú no la sometes a Cristo y haces las cosas como Él quiere, no vas a avanzar, te estás haciendo tonto. Entonces necesitamos morir a nosotros mismos. Y ¿sabes qué, Señor? Ya necesito integrarme. Yo no necesito realmente, de veras, te lo digo, hermano. No es necesariamente suficiente que ayudes a vender platillos o que des tus diezmos, tus ofrendas, de veras. Más que el dinero, necesito que tu alma y mi alma esté ligada aquí entre todos. Porque es la única manera que vamos a poder alcanzar el nivel espiritual que Dios quiere. Y necesitamos que cuando salimos de aquí, papás, pongan atención. Necesitamos que cuando salimos de aquí se enseñen, ahorita en este tiempo del siglo XXI, a apagar sus celulares, sus nexteles y todos cuando están comiendo en casa. Nada de que están comiendo y cada quien se apartan un tiempo para sentarse a comer y cada quien anda en su onda. No están integrados, están desunidos. No se logra el nivel espiritual de esa comida que están dándole gracias a Dios si están cada quien conectado en su mundo. Tienen que soltarse en el nombre de Jesús de esas cosas de Nextel y de Facebook y de todo eso, apagarlos en el nombre de Cristo. Señor, ponemos en tus manos y que lo que vaya a pasar no pase algo grave. Todo eso que pase, yo como que al rato me voy a dar cuenta y apágalo. Porque a veces no lo quieren soltar por miedo a que si no están ahí y si pasa algo, ahora ya dependemos de eso. Como si la vida de nosotros dependiera de la comunidad de Facebook que tengo, de mis amigas, de mis amigos. Es que si vieras en estos momentos que no estuve, si vieras todo lo que pasó. Es más, algunos hermanos y hermanas cuando se levantan al baño en la noche a sus necesidades, cuando van de regreso le dan una mirada al Facebook y déjame ver qué pasó. Es cierto. Se ríen, pero es cierto. Porque es una dependencia psicológica. Te sientes conectado ahí y Dios quiere que te conectes con personas.
pero no a través de internet, persona con persona. Me ha tocado, les va a dar risa, pero tengo una familia, no a ninguno de ustedes para que no se estén volteando a ver uno al otro. Tengo una familia que que les doy atención médica, y me dice el señor y la señora que a veces se juntan todos, porque un hijo trabaja en Estados Unidos, otro hijo está acá, se juntan todos y están, dice, y nos hemos tomado fotos, doctor, de que estamos comiendo y en lugar de platicar nos estamos mandando mensajitos uno contra el otro. O sea, pues Dios te dio la boca. Y no es lo mismo escribir, aunque pongas caritas de bonitas y feas, no es lo mismo que tú expreses a qué hemos llegado. Nosotros tenemos una necesidad de socializar. Y nosotros tenemos una necesidad, si queremos avanzar, de comprometernos. Comprometernos con la persona que está a nuestro lado, tanto en el hogar como en la congregación. Y si no das ese paso, hermano, te estás perdiendo de la bendición que Dios tiene preparada para crecer y desarrollar. Estás viniendo a vivir una simple religión. Y eso no te va a llevar al nivel que Dios te quiere llevar. Por último, vamos a abrir el Evangelio. Esta fue la introducción, hermanos. El Evangelio según San Juan, capítulo 2. Con eso rematamos hoy. La próxima semana vamos a seguir avanzando en este tema. Y el próximo domingo, 10:30, vénganse por favor con su Biblia. Y si no tiene, ahí tenemos Biblias, ya podemos pedir hasta 20 más. Vénganse a meditar en grupo con la ayuda del Espíritu Santo y crecer juntos en la palabra de Dios. Y después descansamos y después tenemos este mensaje general. Pero el mensaje particular es temprano, 10:30 por favor. Dice así la palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Pero, dice aquí, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Si se fijan ustedes, ¿dónde Jesús hizo su primer milagro, su manifestación? En una boda. Pudo haberlo hecho
en el camino a Jerusalén, pudo haberlo hecho en el templo, una sinagoga. Pero lo primero que Jesús hizo fue bendecir un matrimonio. Porque para Dios, les dije que los dos lugares que Él ha inventado para que se desarrolle nuestra vida emocional, física, espiritual, es el hogar. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo tenía el interés de hacerse presente cuando habían tomado la decisión un hombre y una mujer de casarse y de iniciar y formar un nuevo hogar. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo presente, Él quiso ayudarlos en su necesidad. Porque Él quiere que en el hogar, Él estar siempre Él presente para ayudarnos. Y lo que llama la atención es de que después de que hace eso, Él se va a la otra casa, a la casa de Dios. Y dice la palabra de Dios que, dice Cristo que Él quería, le entró un celo. Dice en la palabra, se acordaron, dice en el verso 17, de sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Estaba tan interesado Jesús en su celo de que las cosas se hagan como Dios quiere, que Él visitó un hogar porque su celo era de que en el hogar las cosas comenzaran bien. Que desde el principio tuvieran la bendición de Dios. Que tomaran en cuenta a Dios en todo y que Dios viviera en ese hogar en todas y les ayudara en todas sus necesidades. Estuviera con ellos desde el principio, porque todo lo que bien comienza, bien termina. Pero ese mismo celo y ese deseo de Jesús de que las cosas en el hogar de los creyentes estén bien, es el mismo celo que Jesús tiene en la casa de su Padre, que es este lugar. Él se interesa, Él quiere que las personas que venimos a cantar, que vienen a cantar, se preparen espiritualmente. Yo les he dicho que los que venimos a servir, desde los que están en la puerta, los que están en la escuelita dominical, tienen necesidad de estar en una parte, en un estudio de la palabra de Dios. ¿Qué vas a dar si no tienes nada en tu corazón? Entonces nosotros, los que venimos a servir los domingos, que tenemos un ministerio, tenemos necesidad de juntarnos en comunidad y darnos el tiempo para tener un estudio de las Sagradas Escrituras. Y Jesucristo tiene celo en su corazón y a veces tiene que poner orden y tiene que llamar la atención. Tirar mesas, tiene que descomponer tus planes para que entiendas que el Señor, su prioridad es de que prevalezca su voluntad en tu hogar y en esta congregación. Y a Dios no le gustan las cosas a la y se va, a la mexicana, chuecas. No le gusta que llegues tarde, ya te lo he dicho. No le gusta que le menosprecies a Dios porque dices, ay, se me hizo tarde porque llegó mi suegra. Tráete a la suegra. Primero es Dios y después tu suegra. Eso no dice la Biblia, pero lo que Dios quiere decir es que tenemos que aprender las cosas y a poner las cosas en el valor que Dios quiere que se pongan. Dios quiere que los que estamos aquí tengamos el compromiso con Dios de cultivar nuestra vida espiritual como a Él le gusta. Y de que pongamos toda nuestra atención en orar y que en la casa, en el hogar, sea un lugar donde oramos, donde compartimos nuestra fe, donde buscamos de Dios, donde aprendemos a comunicarnos, no por Facebook, sino persona a persona, donde tenemos tiempos de donde vamos a comer, aprovechamos al máximo cuando estamos juntos, no para estar viendo la tele nada más y comiendo, no, apaga la tele y ponte a platicar. Conoce el corazón de tus hijos. Tengo yo que asegurar que el corazón de mi esposa esté cercano al corazón del esposo, que el corazón de los hijos esté cercano al corazón de los papás, pero no está, porque cada quien está en su mundo. Y eso no es de Dios. Dios tiene celo porque se ponga orden en tu casa y ese orden lo tienes que poner tú en el nombre de Jesús. Y ese orden lo tenemos que poner los líderes de esta congregación en el nombre de Jesús. Yo quiero que entiendas que al venir a esta congregación no es una congregación más. Tenemos el propósito de hacer las cosas como Dios quiere, no importa lo que nos tardemos. Y por eso es tan importante que tú te des el tiempo, estés cansado, que digas, ay Señor, es que el domingo es el único día que descanso. Es el descanso del Señor, no es tu descanso.
Es el descanso en el que tu corazón reposa de todas las actividades y los afanes que haces cada día, cada semana, y donde haces las cosas para sacar adelante tus cosas, tu familia, tus planes. Y es el día que tú reposas de eso para dedicar el tiempo al Señor. Y no que me llegas tarde, me llegas a las 11:30, casi a las 12. O sea, no es así. Tienes tú que darle el primer lugar al Señor, si no, no vas a avanzar. Si no, te vas a quedar atorado, si no, no vas a ver la bendición. Por eso hay problemas, hay dificultades. ¿Por qué? Porque Dios de alguna manera te quiere hacer ver que mientras no le des el primer lugar al Señor, no habrá añadidura. Y eso, así lo quiere Dios. Él premia a los que le buscan. Él premia a los que se esfuerzan espiritualmente. Él premia a los que se atreven a darle el primer lugar al Señor, aunque se metan en problemas con los demás. Porque les importa más agradar al Señor que al hombre. O agradas a Dios o agradas a los hombres. O agradas a Dios o agradas al dinero. ¿Quién es primero? Que se note. Y si no se nota porque dices que Señor estoy mal, pues es el tiempo de buscar de Dios. Es el tiempo de decir, Señor, tu gracia está sobre todos los hombres para mejorar. Tu gracia, como dice la Escritura, está sobre todos nosotros para ordenar nuestros caminos. Ayúdanos. Ayúdanos a decirle no a lo que le tenemos que decir que no y decirle sí a lo que le tenemos que decir que sí. Ayúdanos, Señor. Porque una parte de mí quiere y otra parte de mí no quiere. Dame la gracia de querer y poder por tu buena voluntad. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tus sagradas escrituras son muy claras y tú tienes un plan. La libertad que nos has dado tiene el propósito de darnos una vida abundante, Padre. Y esa vida abundante tiene un costo tuyo, Señor, la sangre de Jesucristo. Y tiene un costo de nosotros, que es negarnos a nosotros mismos. Tú has dicho en tu palabra que el que quiera venir en pos de mí, cada día niegues a sí mismo. Danos la gracia, danos la gracia, danos la gracia de ya dejar de hacer las cosas a nuestra manera y hacerlas como a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a que pongamos todo lo que está de nuestra parte para que se edifique nuestro hogar como tú quieres y no como el mundo pagano no lo hace. Danos la gracia de ajustarnos a ti y no como el mundo que no te conoce hace las cosas. Danos la gracia que en esta congregación hagamos el esfuerzo y nos demos el tiempo de integrarnos a todas las actividades, Señor Dios, que tú nos regalas para desarrollar nuestra vida espiritual. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque queremos y seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Pero tú eres un Dios de segunda oportunidad, Señor. Tú eres un Dios que aún y cuando te fallamos, nos vuelves a levantar y nos vuelves a dar otras nuevas tablas de la ley para que nos ajustemos a ellas. Danos la gracia de comenzar este día de una manera nueva y que esta Pascua sea una Pascua de mayor entrega, mayor bendición para cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor. Si alguno de los hermanos necesita que oremos para que Dios le dé esa gracia, pase al frente que vamos a orar. Para el que esté batallando en esa área y Dios le ha hablado y sabes que yo estoy batallando, Señor, y no, me falta valor, me falta entrega, me falta pasión, pase a este lugar. Si Dios te ha hablado, pase y vamos a pedirle humildemente ayuda a Dios. Dice la palabra de Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces el que está contra nosotros somos nosotros mismos, hermano. Porque ya no es tanto el enemigo, ni es el yo que no quiere dar ese paso. Así que vamos a orar. Y la iglesia que no pase, se pone al pie y pone sus manos así para los que vamos a orar aquí adelante. Voy a pedirle a los hermanos de alabanza, a los que están en alabanza, que tienen que estar integrados en un estudio bíblico sistemático, por favor. ¿Estamos de acuerdo? El celo de tu casa me consume. El hermano o la hermanita que está trabajando en esta congregación, sirviendo y no está integrado en algún estudio de la palabra de Dios, platica conmigo, por favor, porque vamos a tomar decisiones. Vamos a darle el primer lugar al Señor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si queremos desarrollar, tenemos que hacer ajustes. Amado Padre Celestial, vamos a orar. Te pedimos por todos nuestros hermanos y hermanas que han pasado al frente en un acto de humildad y en un acto de reconocimiento de que necesitan de la ayuda maravillosa de tu Santo Espíritu para cambiar. Padre, todos batallamos, Padre, todos. No hay uno solo aquí en la congregación
que estemos al 100% bien. Perdónanos, Señor. Perdónanos, porque entendemos que tú quieres hacernos más felices. Tú quieres que avancemos más en el Espíritu. Tú quieres liberarnos más. Tú quieres que experimentemos más de tu bendición. Pero algo se opone. A veces somos nosotros mismos, Padre. Perdónanos, Señor. Y danos la gracia. Danos la gracia. Así como le diste la gracia al pueblo de Israel de comenzar de nuevo cuando te falló. Danos la gracia de comenzar de nuevo. Danos esa oportunidad. Danos la gracia de aprovechar al máximo esta segunda oportunidad que nos das para hacer las cosas como a ti te agradan. Perdónanos, Señor. Límpianos, Señor. Y danos la gracia de tu Santo Espíritu. Danos la gracia de tu poder para hacer las cosas como a ti te gustan. Llénanos más, Señor. Ayúdanos, Padre. Nos humillamos delante de ti y te pedimos que la sangre preciosa del Cordero nos limpie de todo pecado. Límpianos, Señor. Danos la gracia de apartarnos de toda cosa que a ti te ofende, que a ti te desagrada. Y danos la gracia de poner atención en esos pequeños detalles para que en el hogar y aquí en la iglesia tengamos esa armonía y esa comunicación y ese compartir, ese compañerismo espiritual que necesitamos tener, Señor. Perdónanos, Padre, porque hacemos un alto en el camino y las cosas no las estamos haciendo bien en el hogar o en la congregación. Danos la gracia de hacer cambios. Danos la gracia de hacer ajustes el día de hoy y salir de aquí con la firme propósito y decisión de hacer las cosas de manera diferente, Padre. Cada uno de los que estamos aquí presentes sabemos las cosas que tenemos que hacer. Danos la gracia de tu bendición. Danos la gracia de ser constantes, de ser fieles, de permanecer en esa decisión, Señor. Danos esa victoria que necesitamos tener esta semana, Padre. Y danos la gracia a toda la congregación de prepararnos para celebrar la Pascua este año de una manera mejor y diferente, Señor, que el año pasado. Pedimos tu bendición, pedimos tu asistencia, Padre, porque sabemos que tú nos amas y sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros, Padre. Por eso estamos muy agradecidos contigo, porque tú siempre tienes tu mano dispuesta para ayudarnos. Bendícenos, Señor. Todo esto, Padre nuestro que estás en los cielos, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a pasar a nuestros lugares, hermanos, y vamos a cantar